Bueno, egunon, eta eskerrik asko prentza aurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan, dakizuenez, gure herriak bizi izan duen historia hurbila eta hezkuntza lotzen dituen ekimen berri bat aurkeztera gatoz. Horretarako, hemen nirekin, Jonan Fernandez, giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusia, Aintzane Zenarro, Gogor Institutuko zuzendaria, eta Maite Alonso, hezkuntza sailburu ordea daude. Gaur, aurkezten dugun ekimenean, guk guztiok hartu dugu parte modu koordinatuan azken hilabeteetan. Beraz, hasteko eskerrak eman nahi dizkiet Jonan Fernandezi, Aintzane Zenarrori, eta baita hezkuntza saileko kidei, Maite Alonso sailburu ordeari, eta bereziki Berritzegune nagusiko Carlos Puertari. Hoy presentamos el programa Herenegun, una iniciativa con la que pretendemos fundamentalmente una cosa: que nuestro alumnado llegue a comprender un periodo especialmente convulso y violento de la historia reciente de Euskadi. Queremos que nuestros alumnos y alumnas puedan preguntarse y buscar respuestas sobre cómo y por qué ocurrieron los hechos del pasado y cómo influyen esos hechos en el presente. Y le hemos puesto ese nombre, Herenegun, porque queremos poner el acento en la cercanía temporal. Metafóricamente, estamos exclamando que todo esto ocurrió anteayer. Acaba de ocurrir. Es nuestra historia, pero también la de nuestros padres, nuestras madres, abuelos y abuelas. Y el alumnado debe ser consciente de esa referencia temporal. Ya conocéis que desde hace años, desde el Gobierno vasco, impulsamos numerosas iniciativas dirigidas a trasladar al alumnado las consecuencias de la violencia y el terrorismo en Euskadi. Seguimos impulsando el programa Adi Adian de testimonios de víctimas. Contamos con los bonos Elkarrekin o la iniciativa Memoria Plaza, que aunque no está especialmente creada para escolares, son miles de alumnos los que han participado en ella. Ahora, en esa línea, desde el Gobierno vasco, consideramos que hay que dar un paso más y acercarnos a lo que se conoce como memoria reciente, 1960-2018. Euskadin gure hezkuntza kurrikulumek dagoeneko lantzen dituzte indarkeria, terrorismoa eta honen ondorioak, ikasleen heldutasun maila aintzat hartuta, lehenik modu orokorragoan eta ondoren zehaztasun handiagoz. Orain arte, eduki horiek balio sozial eta zibikoak eta balio etikoak ikasgaietan landu izan dira, bai lehen hezkuntzan eta baita DBH-en ere. Orain, aldiz, aipatu dudan garai horri, historia ikasgaiaren bidez heltzeko proiektu abian jartzera goaz. Datorren ikasturtik aurrera, 8 ikastetxe ingutan esperientzia piloto bat jarriko dugu martxan. 1960-tik 2018 bitarteko garaia historia ikasgaian txertatuko dugu, DBH-ko 4. eta batxilergoko 2. mailetan. Datorren ikasturtean garatzen hasiko gara, ondoren ebaluatu eta gainerako ikastetxe guztietara hedatu ahal izateko. Izan ere, gure helburua da legealdi hau amaitu baino lehen, aipaturiko maila horiek eskaintzen dituzten ikastetxe guztiei ekimen hau eskaini ahal izatea. Ahora, además de los contenidos que recogen los currículos educativos, en los que se abordan la violencia, el terrorismo y sus consecuencias, dentro de la asignatura de valores sociales y cívicos o valores éticos, sea en educación primaria o educación secundaria, vamos a dar un nuevo paso. Vamos a impulsar un proyecto para abordar un espacio temporal que señalaba a través de la asignatura de Historia. A lo largo del curso que viene vamos a poner en marcha una experiencia piloto en unos 8 centros escolares aproximadamente. Vamos a insertar el periodo 1960-2018 en la asignatura de Historia de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. El próximo curso vamos a desarrollarlo y a evaluarlo para poder extender su implantación al resto de los centros educativos. De hecho, nuestro objetivo es poder extender esta iniciativa al conjunto de centros educativos en cuarto de la ESO y segundo de bachillerato antes de que finalice la legislatura. Ya tenemos muy avanzados los contenidos de la unidad didáctica y de los materiales que se van a trasladar a los centros. Ahora enseguida, Jonan Fernández os trasladará los detalles de la iniciativa, pero antes sí me gustaría destacar un par de hechos. Por una parte, este proyecto, Herenegun, que como digo, hemos elaborado el Departamento de Educación
la Secretaría General que lidera Jonan Fernández y Gogora, parte de un proceso que viene de atrás. Cuenta con un camino ya recorrido. Por resumirlo, esta iniciativa cuenta con 4 referencias evidentes. Contamos con los currículos desarrollados en el marco del Plan Heziberri 2020, donde ya se recogen las líneas que para este periodo temporal deben abordarse en las asignaturas de Historia de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato. Por tanto, hace tiempo que esta iniciativa está contemplada. Por otra parte, hay que recordar que la evaluación externa del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 ya recogía recomendaciones específicas relacionadas con la educación sobre nuestra historia reciente. También tenemos el Plan de Actuación de Gogora, donde ya se recoge la previsión de crear un grupo de trabajo para la inserción de esta materia en el currículum de Historia de ESO y Bachillerato. Y como cuarto elemento, el Programa Complementario de Educación de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación prevé preparar una propuesta de inserción de la memoria reciente en las asignaturas de Historia de ESO y Bachillerato. Horregatik, guztiagatik, herenegun programa pauso berri baina logiko bat da. Eusko Jaurlaritzak azken urteotan definitu dituen lan ildoen barnean kokatzen dena. Amaitzeko, hasieran azaldu dizuedan helburu nagusia horrez gain, ekimen honek dituen beste helburu espezifikoagoak ere aipatu nahi nituzke. Besteak beste, honako hauek. Pentsamendu kritikoaren eta analitikoarekin zerikusia duten konpetentzia garatzea, baina baita trebetasun sozialak eta talde lana ere. Oraintsuko historiaren balio azpimarratzea, albora utzi gabe familiako esperientzek ikasteko motivazioa pizteko duten zeregina. Edo ikaslei ikustaraztea, historia ulertzeko beharrezkoa dela hainbat iturritara jotzea. Estos son tan solo algunos de los objetivos específicos. Por todo ello, consideramos que la iniciativa es tan importante como necesaria. Ahora cedo la palabra a Jonan Fernández para que destaque las características de la iniciativa y de los materiales en los que estamos trabajando. Jonan. Eskerrik asko. Egunon, laburbilduko dut kuadernoan esaten dana, labur batez ere edukiak nondik nora dijoazten, ezta? Alde batetik unidade didaktiko honek euskarri bat du, oinatz galduak seria, 5 dokumental dira, ordubetekoak, 10 hamarkadaka ordenatuta daude, 1960tik 2011-ara. Serie hori, gogoratuko duzuenez, 2016an estrenatu zen, eta aurreko legegintzaldian EITBek eta Eusko Jaurlaritzako orduan bakegintza eta bizikidetzako idazkaritza nagusia sanarekin egin zen lankidetza akordio bat, eta horren emaitza izan zen. Gogoratu egin behar da, ikus entzunezko produktu hau, Juan Pablo Fusik, Mari Carmen Garmendia eta Mariano Ferrerrek emandako argitaratzea aholkularitza izan dela. 5 orduko ikus-entzunezko materiala gehiegizkoa izan daitekenez, hezkuntza giroan aplikatzeko bersio laburtu bat eginda 5 kapitulo ditu, 23 minutu ingurukoak bakoitza. Lan hori ere, aipatu 3 persona hauekin gainbegiratuta eginda. Ikuspuntu didaktiko eta pedagogikotik ikusentzunezko hori izango da tresna dinamizatzaile nagusia. Bien, para empezar a explicar qué contenido va a tener esta unidad didáctica, hay que referirse al documental o la serie documental Las huellas perdidas, que tiene 5 horas, pero se ha hecho una versión en resumida de 5 capítulos de 22-23 minutos, que también esta versión resumida ha sido también supervisada por las 3 personas que he mencionado antes, Juan Pablo Fusi, Mari Carmen Garmendia y Mariano Ferrer. Este material, estos 5 capítulos de 22-23 minutos, van a constituir la herramienta dinamizadora central de la unidad didáctica, el principal material de la unidad didáctica. En cuanto al periodo temporal, el periodo que abarca la unidad didáctica Herenegun va desde 1960 hasta 2018. Este es el tiempo de existencia de ETA. Aborda este periodo entrecruzando una doble perspectiva. Por una parte, la historia de ETA y por otra, la evolución sociopolítica, institucional, económica vasca. En ese marco temporal, la experiencia piloto, además de este cuaderno de presentación que hoy hemos distribuido, que hoy hemos anticipado,
tendrá otros 4 cuadernos. Un primer cuaderno que va a ofrecer un texto básico para el profesorado. Para elaborar este texto volvimos a solicitar la cooperación de las 3 personas mencionadas, Juan Pablo Fusi, Mariano Ferrer y Mari Carmen Garmendia. Les planteamos que queríamos redactar un documento de 10 folios, no más, que resumiera de alguna manera la historia de nuestro país en estos últimos 58 años. Bien, este cuaderno aporta ese documento de menos de 10 folios. El documento es responsabilidad del Gobierno vasco, el Gobierno vasco es el titular, es responsabilidad nuestra, pero cuenta con el visto bueno de estos asesores editoriales de la documentación. Y el título del documento es ETA en el contexto sociopolítico vasco, síntesis histórica 1960-2011. Si cada una de estas 3 personas hubiera tenido que escribir este documento en solitario, seguramente el resultado habría tenido matices diferentes. El valor añadido que tiene este texto que va a recibir el profesorado es que ha podido recoger una diversidad de visiones con autoridad y perspectiva histórica. Así que este cuaderno va a ofrecer al profesorado un marco introductorio desde el punto de vista historiográfico. Este documento va a contar además con una serie de anexos con datos, cronologías e informaciones complementarias. Pero este es un documento para el profesorado, que tiene el objetivo de tratar de ayudar al profesorado dándoles un marco historiográfico. El segundo cuaderno ofrece el plan de trabajo que se seguirá dentro de la asignatura de Historia de cuarto de la ESO, y el plan de trabajo van a ser 6 sesiones de 55 minutos, 5 de ellas estarán dedicadas a trabajar cada una de las décadas y cada uno de los vídeos resumidos, y la 6ª sesión estará dedicada al trabajo de conclusiones y evaluación. El cuaderno tercero tiene el mismo contenido, pero adaptado a segundo de bachiller y, por lo tanto, a la edad y al proceso de este curso. Y hay un cuarto cuaderno que va a contener documentación complementaria referida a cuestiones metodológicas, de debates que en este momento se están dando sobre la diferencia entre memoria e historia, etcétera, que está ahora mismo en proceso de elaboración. Y que este documento también tiene el objeto de dirigirse al profesorado. Bueno, herenegun unidade didaktikoak 1970tik 2018 aldia hartzen du, aldi horretan existitu zen ETA, aldi horren sintesia egiten da, erreferentzi bi elkartuta, alde batetik ETAren historia, eta bestetik euskal testuinguru soziopolitikoaren bilakaera. Euskal gizartea 58 urte hauetan izan duen bilakaerak bizitza propioa du. Eta besterik gabe azal daiteke. Ekonomia, gizarteak, instituzionalizazioak beren bidea egin dute. Hori dena dela ezin da deskribatu ETAren baldintzapena kontuan hartu gabe. Memoria hurbilaren denbora eremua ETAren hasierak eta amaierak markatzen du. Bien, el análisis del pasado es siempre lo más difícil, porque en el tiempo pasado, se encuentra el diagnóstico de la culpa, de la responsabilidad, el sufrimiento padecido, las diferentes lecturas sobre sus causas y génesis, y lo es más cuando el dolor que se recuerda o que se analiza es reciente en el tiempo, en el calendario. Podríamos decir que el pasado nos duele y nos divide. Por eso mismo, abordar este tema desde una perspectiva histórica, además de ética, que ya lo hacemos con otros programas, es algo tan complejo como necesario. Tenemos que mirar al pasado sin miedo y dispuestos a aprender de lo sucedido para que no vuelva a repetirse. Y frente a todas estas prevenciones que acabo de mencionar, existe una salvaguarda, un factor de claridad que constituye una referencia ética para esta propuesta y para cualquier otra que se pueda plantear en este ámbito. La mirada a nuestro pasado reciente debe partir de un doble compromiso democrático. Por una parte, pluralismo, y por otra parte, derechos humanos. Cuando decimos pluralismo, decimos que lo sucedido en los últimos 58 años sin duda va a tener lecturas e interpretaciones plurales. Y cuando decimos derechos humanos, decimos que esta afirmación del pluralismo tiene un único límite, y es que ninguna vulneración de derechos humanos, ninguna forma de terrorismo o de violencia puede encontrar legitimación o justificación en esa lectura del pasado. Iragana
analizatzea da zailena, are gehiago mina oraindik egutegian hurbil ikusten denean. Iraganak min ematen digula eta elkarrengandik banatzen gaituela esan genezaken. Horrexegatik, zeregin honi heltzea konplexua bezain beharrezkoa da. Gure iragan hurbilerako begiradaren oinarrian konpromiso demokratiko bikoitza dago, pluralismoa eta giza eskubideak. Pluralismoa, azken 58 urteetan gertatu denera hurbilduz gero, irakurketa eta interpretazio pluralak aurkituko ditu zalantzarik gabe. Baina giza eskubideak, pluralismoaren baieztapenak, muga bakarra du, giza eskubideen urraketa bat ere ezin da legitimatu edo justifikatu. Hau da guk azaltzeko geneukana eta orain zuen esanetara gaude. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario. Ulertzen dugu hau dena egin aurrera atera baldin badezute dalako da nolabait gazte hauek ez daukatelako iraganeko hurbil horren kontzientzia edo beldur zaretelako galdu egingo dela. Horren konstantzia daukazuen. Ikerketak egin ditugu horren inguruan eta ikusi dugu ezagutza mugatua dela, baina uste dut hori ez dela berria. Esan nahi dut, denoi gertatuko litzaiguke gu jaio baino lehenagoko gertatutako historia akontezimientoekin, ezta? Orduan, dena dela beharrezkoa da historia aztertzea, ezta? Ikastetxeetan. Orduan, garai hontan utxune bat zegoen, memoria historikoaren inguruan gutxi gora bera transiziora arte edo estatutuaren onarpenar arte badaude materialak eta dokumentoak, hortik aurrera utxune bat zegoen eta honekin betetzen da utxune hori, ezta? Una carencia comentaba, ¿no? Sí, sí que hemos hecho estudios, por ejemplo, pudimos comprobar en un estudio que hicimos con la Universidad de Deusto que estudiantes de primero de universidad claro, que habían nacido en el 2001, tenían un desconocimiento de acontecimientos importantes que habían ocurrido en el 90, en el 80 y tantos. Sí que hay un desconocimiento, pero creo que no es extraño. Nos podría pasar a cualquiera si nos examinaran sobre acontecimientos que pasaron 10 años antes de nacer nosotros, ¿no? En todo caso, lo relevante es que en la historia hay que estudiar la historia y los últimos 60 años también forman parte de nuestra historia y ahí había un vacío que había que cubrir, porque hay materiales para abordar probablemente hasta la transición o hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía, pero no había bastante material todavía desarrollado para esta etapa más reciente y es una manera de empezar a introducir la etapa más reciente, ¿no? Que también es lo más complicado. Ze 8 ikastegi izango dira, ikastetxe, gutxi gora bera banatuta egongo dira 3 lurraldetan. Hori indikan ez dugu erabaki. Azken finean, badaukagu orain arte egon gara adi-adiaren programarekin eta beste batzuekin, eta pizka bat irizpideak horiek jarraituz, lurraldez berdinetan, ikastetxez berdinak, baina bai, pizka bat horren inguruan, eta pentsatzen dugu datorre kurtsorako ja erabakita izango dugula, ze ikastetxetan izango da, baina orain goz ez dugu egin. Jarraituko duzuen beste programa horrekin adi-adian Bai, aipatu dudan bezala eta gainera orain dela, kurtsuntan aurkeztu genuen, zelako planifikazioa jarraituko genula eta hor jarraitzen dugu aurreko programekin, eta hau da bakarrik Jonanek esan duen bezala osatzeko nolabait faltan botatzen genuen arlo bat, ez? Eta batez ere da kurrikulumen barruan nola landu orain dela gutxi gertatutakoa. ¿Por qué se ha querido utilizar un documental que en principio estaba pensado para otro fin? ¿Por qué se ha hecho la apuesta de hacer esta adaptación y no generar un contenido propio, teniendo en cuenta que estamos hablando de un público objetivo muy diferente a lo que puede ser el público de una televisión generalista? ¿Por qué no están finalizados todos los documentos? Si es que efectivamente es como ustedes están diciendo, teniendo en cuenta que se quiere aplicar a partir del mes de septiembre y entiendo que el profesorado tendrá que conocerlo antes de su aplicación. Y si esta iniciativa ha sido comunicada, teniendo en cuenta la sensibilidad del tema, al Gobierno central, que también tiene competencias en el ámbito educativo en Euskadi. Primero, en el convenio que dio lugar a la elaboración de la serie Las huellas perdidas,
uno de los compromisos que adquiría el Gobierno vasco era darle la máxima divulgación, incluso educativa. Es decir, que le veíamos ya en el momento de su elaboración una divulgación educativa y divulgativa que había que promover. La serie ha tenido muy buena aceptación y tiene un valor educativo muy importante desde el punto de vista historiográfico. Por otra parte, hoy en día la herramienta audiovisual es probablemente una de las herramientas más potentes desde el punto de vista pedagógico y poder aprovechar esa herramienta era algo lógico, de sentido común, para que esos 5 documentales y todo lo que es el esfuerzo que supusiesen no quedaran limitados a un número de emisiones concretas en una televisión, ¿no? El programa no se aplicará desde septiembre. Por la programación de curso, esto irá a la última tercera parte del curso. Por lo tanto, es habitual que en junio se dé anuncio a proyectos que van a desarrollarse durante el próximo curso, pero digamos que de septiembre a diciembre tendremos la posibilidad de preparar dónde se va a aplicar, cómo se va a aplicar, etcétera, pero seguramente la aplicación, esas 6 sesiones de las que hablamos, de 55 minutos, pues se harán seguramente en marzo, en abril, en mayo, ¿no? Sería lo lógico. Y luego nosotros estaremos dispuestos a compartir este material con cualquier institución, pero la competencia en materia de educación creo que la tenemos aquí. Me lo van a preguntar, es que yo tengo una hija que va a empezar segundo de eso, y esa es la pregunta que muchos chavales se van a hacer. ¿Esto entra para nota? Es decir, este material y el contenido que ustedes van a trasladar, en este caso los profesores de estos 8 centros van a trasladar, ¿va a ser evaluable? A ver, si estamos hablando de una asignatura como historia que está en el currículum, pues todo el contenido de la asignatura entra para nota. En el caso de segundo de ESO, no creo, pero en el caso de bachillerato... No está dirigido a segundo de la ESO. No, pues eso. Segundo bachillerato. Perdón. No, por eso te digo que en un principio entra dentro del currículum y como dentro del currículum está, por supuesto que cuenta para nota. Yo quería preguntar, en esas 10 páginas de resumen de historia, me imagino que será complicado resumir tanto tiempo en 10 páginas, ¿cuáles son esos hitos, esos aspectos que no podían faltar y que están recogidos en esas 10 páginas? Sería muy difícil responder en una pregunta, o sea, una respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero en la medida en que las personas que nos ayudaron a hacer el documental son las personas que nos han ayudado a hacer este documento, pues los hitos nos podemos imaginar. Por una parte están los principales hitos relacionados con la historia de ETA, ya sea en relación a los atentados más graves o más impactantes, ya sea a las operaciones policiales más conocidas, a los diferentes momentos negociadores que haya podido haber, y en paralelo contar los principales momentos de la historia de este país, ¿no? Pues la transición, la Constitución, el Estatuto, pues los grandes momentos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un análisis de lo ocurrido desde el punto de vista historiográfico o histórico, ¿no? Entonces, debe darse la importancia a esa perspectiva, ¿no? Aunque se solapa, lógicamente, con la perspectiva ética y las preguntas que ha hecho la formulación de la asignatura en esta materia tiene, desde luego, también un contenido ético. ¿Por qué nos ocurrió esto? ¿Cómo pudo pasar esto? En fin, alcanzar un poco una perspectiva para entender todo eso, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar el profesor a la hora de desarrollar estos contenidos? Porque han explicado que dentro del material que están preparando hay 2 documentos específicos para los profesores, pero no sé hasta qué punto el profesor, dentro de su libertad de cátedra, va a poder incidir en algunas cuestiones u otras, o qué tipo de control se va a realizar sobre la explicación que se va a dar de ese material. El profesor el centro tiene una autonomía, el profesor o la profesora tiene una autonomía, y esto es un material que trata de facilitar ese trabajo.
En todo caso, tiene carácter de experiencia piloto. El piloto es el proceso habitual, es decir, que lo primero que vamos a hacer es someterlo a una prueba, a un pilotaje. Ese pilotaje va a estar muy controlado para intentar identificar dónde hay ámbitos de mejora, si los tiempos dedicados a cada actividad son los adecuados, etcétera. Y a partir de ahí, yo creo que habrá una utilización razonable por parte del profesorado, ¿no? Que actuará de acuerdo con su propio claustro, con las indicaciones que llegan del Departamento de Educación, etcétera, ¿no? A ver, se trabajará en la medida como se trabaja el resto de las unidades didácticas y el resto de los contenidos. Es decir, hay una serie de guías con una formulación de cómo trabajar las competencias transversales y las competencias disciplinarias y que se basan en una documentación. En este caso, lo que se ha elaborado es una documentación que es la que se le va a proporcionar al profesorado para que pueda trabajar todos esos contenidos, y luego inspección vela porque se cumplan bien los programas y los contenidos que se van impartiendo. Por lo tanto, y como ha comentado también Jonan Fernández, esto es una experiencia piloto. O sea, de momento ponemos en marcha una experiencia piloto y tendremos que valorar exactamente pues, si da respuesta a lo que se estaba planteando y a las necesidades que se estaban haciendo, tanto el tipo de contenidos, los tiempos y la forma de trabajarlos. Es decir, bueno, pues es ponerlo en marcha. Y yo creo que el trabajo que se ha realizado es un buen trabajo, como han comentado, y entonces ahora nos toca a nosotros cómo implementarlo dentro de los propios centros. Sí, dos cuestiones más. Una, han hablado de 8 centros, todavía no tienen decidido qué centros van a ser. ¿A cuántos alumnos inicialmente va dirigida esta experiencia dentro de ese plan piloto? Y en segundo lugar, ¿qué opinión les merece la unidad didáctica que sobre este mismo tema ha preparado, y de hecho está siendo objeto de utilización en algunos otros centros escolares del resto de España, el Centro Memorial de Víctimas? ¿Y por qué no se quiere utilizar esa documentación? Es que desconocemos absolutamente ese material. Hemos tenido conocimiento hace unos días de la publicación en un medio de comunicación sobre la existencia de ese material, pero yo soy miembro del patronato del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y no he tenido ninguna información previa ni de ningún tipo en el sentido de que se estuviera preparando un material en ese sentido. De todas maneras, cuando lo conozcamos, pues lo estudiaremos y valoraremos. Y en relación al número de alumnos, pues depende de los centros que sean elegidos y el número de líneas que tenga. Ahora no podemos hacer una previsión de a cuántos alumnos se va a alcanzar. Bueno, pues eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte.